Hola, buenos días. A continuación voy a presentar la segunda parte de la clase de cáncer gástrico. Durante esta clase vamos a intentar hablar conceptos básicos sobre el pronóstico, la definición de cáncer gástrico temprano, la presentación clínica del cáncer gástrico, su diagnóstico y estadificación, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento sistémico. Cuando hablamos de pronóstico, tenemos que tener en cuenta principalmente dos características. Una de ellas es la penetración del tumor en la pared gástrica, que los va a dividir en tumores gástricos tempranos o tumores gástricos avanzados. Otro punto a tener en cuenta en cuanto al pronóstico es la diseminación. Esta puede ser linfática, hemática o peritoneal. La linfática se reparte en 16 grupos ganglionares que vimos en la clase anterior, y estos grupos ganglionares se dividen en 4 niveles. En cuanto a la diseminación hemática, vamos a tener que este tipo de cáncer puede afectar principalmente al hígado, al pulmón, a la pleura y al hueso, en ese orden, generando en esos órganos los principales sitios de posible metástasis. Y por último tenemos la diseminación peritoneal, que se puede presentar hasta en un 40 o un 50% en aquellos pacientes que presentan un tumor que invade la serosa del órgano. Por lo tanto, se podría presentar clínicamente como una carcinomatosis peritoneal de origen gástrico. Y otra posibilidad de un compromiso peritoneal son aquellos pacientes que presentan un tumor de Krukenberg. ¿Cómo definimos cáncer gástrico temprano? Podemos decir que es aquel que compromete la mucosa o submucosa, exista o no compromiso de un ganglio regional. Está localizado por lo general en los 2/3 distales del estómago y su tamaño puede variar de 1 a 5 milímetros en su diámetro superficial. Este es un gráfico en donde se muestran las diferentes capas del estómago, en donde de un lado tenemos un cáncer gástrico temprano y del otro lado la definición de un cáncer gástrico avanzado, donde el punto 1 es la mucosa, el punto 2 es la submucosa, el punto 3 es la muscular y el punto 4 es la serosa. Esto es un gráfico similar al que vimos en la clase anterior, donde mostramos un corte histopatológico, en donde vemos que una vez que el tumor ya atraviesa la capa submucosa para convertirse en un tumor T2, T3, ya estamos hablando de un tumor gástrico avanzado. Otra forma de clasificarlo al cáncer gástrico temprano es en 4 tipos. Tipo 1 es protruido, tipo 2 es elevado, que puede ser elevado o plano, el tipo 3 ulcerado y el tipo mixto, ¿sí? Que es una combinación entre el tipo 2 y el tipo 3. Es muy importante saber que no existen síntomas tempranos de cáncer gástrico. Es por eso que algunos países, sobre todo los países asiáticos, han bajado mucho la edad del screening endoscópico de los pacientes. En nuestro país, como remarcamos, aquel paciente asintomático tiene que recibir su primera endoscopia digestiva alta a los 40 años. En cuanto a la sintomatología que presentan este tipo de enfermedades, podemos decir que es variable, es inespecífica y, como dijimos anteriormente, tardía. Se puede presentar con un síndrome dispéptico, el cual lo hablamos y lo detallamos en la clase anterior. Puede presentar un síndrome ulceroso, un síndrome obstructivo si el tamaño tumoral crece en demasía. Puede presentarse a través de una hemorragia digestiva, ya sea con hematemesis, vómitos de sangre o enterorragia, o al igual que melena. Otra situación clínica es la perforación tumoral, en donde el paciente va a debutar con un abdomen agudo perforativo. Los síntomas que prevalecen en la fase avanzada son masa epigástrica, hepatomegalia, ictericia, ascitis y adenopatías supraclaviculares. En cuanto al diagnóstico y la estadificación, tenemos algunos marcadores tumorales que no son sensibles al diagnóstico. Muchos de ellos nos marcan un posible pronóstico de la enfermedad, pero no sirven para hacer un diagnóstico inicial. Entre ellos podemos encontrar el CEA, que es el antígeno carcino embrionario, que se eleva en el 32% de los pacientes con tumor gástrico y lo tenemos elevado hasta en un 85% de los pacientes metastásicos.
Vuelvo a repetir, el antígeno carcinoma embrionario muchas veces sirve para realizar una aproximación al pronóstico y posteriormente nos ayuda al seguimiento oncológico, ya que muchas veces los pacientes que debutan inicialmente en el diagnóstico con un CA elevado, luego del tratamiento quirúrgico suele descender, y en el seguimiento oncológico uno usa este marcador para alertarnos ante una recidiva tumoral o una posible metástasis que se presenta muchas veces con una elevación de este marcador. Es muy útil, vuelvo a repetir, para pronóstico y seguimiento, no para diagnóstico inicial. Otro marcador es el CA19-9, que está elevado entre el 25 y el 89%, es un rango muy amplio, nos marca recurrencia. El CA50 es el cianogliósido, es para acidosis en el jugo gástrico y puede ser un método de screening. El CA195, glicoproteína mucinosa, 66% presente en pacientes con cáncer avanzado, y el TAC72, un 59%. En esta diapositiva podemos ver un médico, un gastroenterólogo cirujano realizando la endoscopia digestiva alta, con la particularidad de que este endoscopio presenta el accesorio de poder hacer una ecografía, o sea, una ecografía y una endoscopia al mismo tiempo. Esto se denomina una ecoendoscopia, ¿sí? Una ecoendoscopia. Esta ecoendoscopia nos sirve para cuando presentan lesiones pequeñas, ¿sí? En la mucosa gástrica, que se pueden ver a través de una endoscopia. Se le hace la ecografía a través del endoscopio, esta ecoendoscopia, y podemos ver el compromiso de la pared, la profundidad que tiene. Muchas veces son tumores que abarcan, como es el caso, solo de la submucosa, y esto podría ser pasible de una resección endoscópica, de una mucosectomía endoscópica. Como vimos en la anatomía quirúrgica, el estómago cuenta con una pared de un grosor importante, dado por su capa mucosa, sus capas musculares, lo que nos permite realizar ciertas resecciones endoscópicas sin perforar el órgano. Si hacemos una ecoendoscopia y vemos que es una lesión que afecta solamente un tercio de la submucosa, podría ser pasible de una resección endoscópica, ¿sí? Y de esa manera podríamos estar haciendo diagnóstico y tratamiento del problema. Lo que vemos aquí, el punto central que brilla inicialmente es la punta del baloncito que se insufla en la punta del endoscopio, y después vemos diferentes capas que brillan que corresponden a la mucosa, a la submucosa y a la muscular. En este caso vemos un compromiso de la submucosa que no llega a pasar por completo, por lo tanto podría ser un caso pasible de tratamiento endoscópico con resección mucosa y submucosa. En este gráfico podemos ver cómo realizamos diagnóstico de estadificación. Tenemos por un lado los estudios que podemos realizar, por otro lado lo que proporciona cada uno. La videoendoscopia digestiva alta con biopsia, podemos ver la lesión, biopsiarla y al mismo tiempo hacer las clasificaciones de Borman y Lauren que la detallamos en la clase anterior. La ecografía endoscópica, la ecoendoscopia que acabamos de hablar, nos permite ver la penetración, el T tumoral, y en caso de que haya alguna neuropatía pegada a la pared externa del estómago, ya sea en curvatura menor o curvatura mayor, se podría ver. La ecografía convencional nos va a aportar datos sobre la ascitis, metástasis hepáticas, y la tomografía computada o la laparoscopía diagnóstica nos va a permitir saber si hay ganglios externos en E4 o hay un compromiso peritoneal, ¿sí? Algunas veces cuando quedan sospechas de que el paciente puede tener un estadio avanzado tumoral y por imágenes una posible carcinomatosis peritoneal, lo que se hace es una laparoscopia exploradora con toma de biopsia y lavado peritoneal para el recuento de células tumorales. Esto es una diapositiva que está sacada del manual de la Asociación del American Joint Committee of Cancer. Nos sirve una planillita que usan muchos servicios quirúrgicos muy abocados a la cirugía gástrica oncológica, en donde ellos inicialmente se plantean en la primera columna hacer los estudios imagenológicos, ¿sí?
y de laboratorios necesarios para estadificar al paciente prequirúrgicamente y hacer una estadificación. Luego lo tratan al paciente y posteriormente, en la última columna, analizan el resultado anatomopatológico. Entonces, la conclusión que ellos llegan es ver cuán capaces son de realizar un diagnóstico oportuno sin subdiagnosticar ni sobrediagnosticar un paciente. Si coincide el informe del patólogo con los estudios prequirúrgicos de estadificación que tenían ellos, son iguales, coinciden, quiere decir que están trabajando bien, que están trabajando como debe ser, sin caer, como repito, en la sobrediagnóstico de un tumor o en el subdiagnóstico. Muchas veces si a un paciente lo sobrediagnosticamos, o sea, lo sobreestadificamos, pensamos que tiene un estadio mayor, le hacemos un tratamiento más agresivo que el que realmente necesitaría. Al igual que si hacemos una estadificación inferior, le estamos agregando menos tratamiento del que necesita. Entonces es importante tener esa correlación y trabajar ordenadamente. Es muy importante la estadificación prequirúrgica. Bueno, esta tablita es lo que resume el estadio de la enfermedad, que de acuerdo al TNM que tenga el paciente va a ser el estadio que presenta su enfermedad. Es importante saberlo, es importante conocerlo para poder asociar al tratamiento que se va a hacer y también para el pronóstico que va a tener cada etapa o la supervivencia a los 5 años de cada una de ellas. Donde un estadio o una etapa 1A tiene hasta un 71% de supervivencia y un estadio 4 apenas llega al 4%. Esta es una sala de endoscopia con la torre de endoscopia que tiene monitor, insuflador y endoscopio. Esa es la posición de la paciente y el operador que va a realizar una endoscopia digestiva alta. En este caso se observa una lesión en las primeras diapositivas de arriba, en donde se ve una lesión de 2 o 3 centímetros con una afectación de la mucosa. Se hizo la ecoendoscopia, se vio que solo afectaba la parte superior de la submucosa, el tercio superior de la submucosa, por lo que el endoscopista decide hacer una resección submucosa completa, endoscópica, con muy buenos resultados. En el último diapositiva, en la última imagen, pueden ver cómo queda expuesta la capa muscular del estómago sin perforación. Esta muestra se envía a anatomía patológica para que se estudien la base y los bordes laterales. Si todo eso viene sin células tumorales, el paciente se podría considerar R0. Esta es otra lesión que se encuentra superficial en el pliegue gástrico. Estas son lesiones un poco más avanzadas, en donde podemos ver cómo compromete en el último caso, en la imagen inferior, casi toda la pared del estómago, casi ocluyéndola.